Una de las fuentes bibliográficas que más me nutrió para escribir mi primer libro hace como 10 años o más, ya más, fue el de la clínica, el nacimiento de la clínica de Foucault, de Michel Foucault. Bueno, él tiene una mirada muy, digamos, interesante del desarrollo de la historia de la medicina occidental y, y tiene una mirada muy interesante sobre el lenguaje. Él todo el tiempo hace hincapié a una conclusión que saca de que la medicina no es más que un discurso en un momento técnico alienante, en donde el paciente queda excluido por los tecnicismos, y un discurso casi arbitrario en algún punto, porque va cambiando con digamos, con un peso de saber de certeza, de verdad, pero al poco tiempo digamos, se contradice. Entonces, pero ¿cómo? Si estabas supuestamente defendiendo esta verdad, 15 años después, 10 años después, ya decís algo completamente opuesto. ¿Con qué autoridad, no? Bueno, entonces empieza a hacer toda una arqueología para poder comprender en profundidad ese pensamiento occidental que está teñido de dos cosas. En la primera mitad, o sea, en la primera parte probablemente de la medicina y del pensamiento occidental, está el miedo, y en la segunda mitad está la ambición o la sed de poder. Entonces, en el siglo XVIII tenemos al nacimiento de los primeros médicos y el nacimiento de la clínica con un personaje que se llama Pinel, que es ese representante que se encargaba de desarrollar esta primera medicina organizada, pensamiento clasificatorio, y él clasificaba las enfermedades y las relacionaba, las emparentaba con esta familia de enfermedades como un botánico, y como también hacían los botánicos y los biólogos de la época, ¿no? Como estas familias de plantas. Bueno, se basaba en observar determinadas cantidades de signos y síntomas, y de esta manera, a partir de esa observación, generar clasificaciones. Y esto es una nosografía de las enfermedades y del cuerpo humano y demás. Esto empieza también ya a principios del siglo XIX. Estamos hablando de una medicina en la que el médico iba a la casa, veía el ambiente, escuchaba la queja del paciente, entendía el contexto, tanto geográfico como cultural, como familiar de la persona, como psíquico de alguna forma también. Se sentaba junto al lecho del paciente y ahí es donde empezaba a generar sus observaciones. Él veía determinados signos como un moretón, tiene tos, tiene fiebre, determinadas cuestiones observables, y él sacaba sus conclusiones también dependiendo de lo que escuchaba, ¿no? De la queja esta del paciente. Con lo cual, hago un paréntesis, esto hoy es valiosísimo, o sea, hay una alienación muy grande con respecto a un montón de cosas. Probablemente viendo solamente un determinado, teniendo una información, el médico prescribe X medicamento antes de hacer una observación integral en cuanto a lo psíquico y lo que es fundamental, lo psíquico, lo cultural, lo relacional, lo ambiental de su espacio, de donde vive, ya que hoy, conociendo la medicina basada en biología, la medicina germánica, o biológica, podemos utilizar esta herramienta de observación de los antiguos médicos occidentales. Es valiosísima. Y también este hecho de que el paciente en su casa, para incluso también a veces tomar una decisión a nivel territorio, si es
mejor alejarse de determinado territorio o permanecer. Podemos conocer, por ejemplo, el síndrome de los túbulos colectores, el síndrome del refugiado, creo que se llama, o algo así, que es digamos, todos esos nuevos conflictos que se activan por el hecho de aislar al paciente, por el hecho de sacarlo del contexto, por el hecho de llevarlo a un hospital, por el hecho de llevarlo a un determinado lugar separado, apartado, lejos de su propio territorio, bueno, todos los problemas que ello conlleva. Así que, de nuevo, acá ya aparece como una herramienta posible para la medicina actual observar, bueno, ¿qué hacemos en este contexto? Es mejor que se quede en la casa, o sea, conociendo bien la historia y no con una mirada fragmentada de, haceme un estudio con un especialista de rodillas, haceme un estudio, no con esa división porque mucho en realidad no aportaría, pero volviendo a esto, tenemos entonces toda una medicina con un lenguaje de esta clasificación, de este Pinel, que traía una serie de observaciones que parecían un poco, bueno, siguen siendo ahora, pero siempre a lo largo de la historia la medicina pareció para la siguiente generación algo medio absurdo. Las observaciones que podemos encontrar en los casos clínicos es como el paciente presentaba una mirada espectral, había un miasma denso en el ambiente, su mucosidad parecía un pergamino, sus heces se parecían a un bicho, a un insecto. Ese tipo de cosas que hoy parecen ridículas, pero en realidad esa ridiculez continúa hasta la actualidad, en donde va cambiando el discurso por otro, y siempre así, ¿no? O sea, esta es la visión contextual. Lo fundamental que continúa hasta ahora todavía en la medicina, digamos, no científica, que es la que se aplica en los hospitales, es la mentalidad del catolicismo medieval, influenciando, o sea, tanto la percepción como el lenguaje médico, ¿no? O sea, la naturaleza maligna de las enfermedades y que la naturaleza comete un error, se equivocó, bueno, no lo podemos justificar, bueno, será congénito y todas esas divagaciones no comprobables que se utilizan para justificar un no entendimiento, ¿no? Entonces, esta naturaleza maligna deviene, o sea, podemos encontrar como esto de agente patógeno, un agente maligno externo que ataca enfermedades con el prefijo de mal de, ¿no? O sea, el carácter de malignidad de las enfermedades, o sea, de los procesos y manifestaciones corporales que hace el cuerpo en determinados momentos. De nuevo, con esto de tumor maligno, la idea de que exista una peste, o sea, de algo así como una pandemia, como una epidemia, todo eso es el lenguaje del católico inquisidor medieval, ni siquiera cristiano, porque el cristianismo tiene otra digamos, cosmovisión. Entonces esa idea de el mal son los lentes con los que los médicos de esa época configuraron su visión. Por supuesto que podemos encontrar la famosa dicotomía Pasteur-Virchow, en la que, ahí y muchas veces más adelante, encontramos que, la mentalidad, acá ya dejo de lado el miedo y empiezo a hablar de la sed de poder, en donde los descubrimientos de Pasteur convenientemente favorecían a la industria, primero a la industria vitivinícola y luego a la industria farmacéutica que se estaba consolidando, entonces empiezan a financiar y dar por verdad ese tipo de medicina que era un error. Hasta Pasteur mismo lo sabía y luego se arrepiente y demás, pero todo eso fue silenciado. Y las teorías de Virchow, en donde se habla de que, plantean una falacia del razonamiento, ¿no? O sea, si está este microorganismo presente, ergo hay
ergo esta es la causa de la enfermedad. Y lo que plantea Virchow es, este organismo está con una persona sana y está con una persona no sana. O sea, no es la causa, ¿no? Esta es un tipo de falacia de razonamiento, pero con esto podemos ver que la medicina como práctica no se basa en la ciencia, porque no cumple, la medicina, digamos, comercial, no cumple el método científico, no cumple rigurosamente con el procedimiento de la reproductibilidad, por ejemplo, del método científico. Bueno, ya en el siglo XIX plantea Foucault que se empieza a generar con estas, voy a hablar, digamos, en forma, con estos choques biológicos masivos o pestes, una medicina más social en donde se veía por comunas y se contrastaban informaciones. Por ejemplo, este grupo me está vomitando en mi zona y este tiene dolor de cabeza y estos tienen fiebres y así. Y se empieza a tener ya como una visión como de un cuerpo social en donde se empezaban a generar prescripciones con respecto a la salud y la prevención de enfermedades. Por ejemplo, lávense las manos o báñense 2 veces por día y este tipo de cosas. Pero después hay muchas más ridículas, ¿no?, que de las que aconsejaban. Y ridículas de nuevo, desde esta visión, desde esta época, ¿no? O sea, en aquel momento todavía las enfermedades, o sea, a principios del siglo XIX, las enfermedades no se las vinculaba a un órgano determinado, porque si una enfermedad empezaba en la garganta, los médicos clínicos observaban que, bueno, se podía extender por acá y por acá y por acá. Entonces no se lo adjudicaban a un órgano específico aún. Bueno, me adelanté hasta fines del siglo XIX para hablar de Pasteur y Koch y los postulados de Koch que no se cumplieron, y es como, digamos, era la forma científica para corroborar si esa teoría era cierta, que bueno, finalmente billetera mata ciencia, ¿no? Y los postulados son simples, o sea, que un microorganismo determinado, una bacteria, un virus, etc., tiene que encontrarse en abundancia en el enfermo y no encontrarse en el sano. Ya el primero no se cumple. Que el agente patógeno pueda ser extraído y aislado, el segundo postulado, extraído y aislado y cultivado afuera del paciente, ya ese no se cumple. En esto que pasó recién en el 2020 ya no se cumplió, ¿no? Nunca fue aislado tal cosa. Y el tercer postulado es que si ese agente aislado y cultivado lo metemos en una persona sana, debería enfermar. Y el cuarto es que si lo volvemos a reaislar, ese agente es el mismo idéntico al del paciente cero, al del primer paciente. Bien. Entonces, volvemos. Siglo XIX, había esos mitos en donde se decía que la iglesia no quería que se abrieran cadáveres. Eso es una falacia, y bueno, Foucault acá también tiene un montón de documentos en donde incluso la iglesia ofrecía esto. O sea, lo que pasaba es que se usaba mucho más para biología y era difícil también, al observar un cadáver, comprender la naturaleza de las enfermedades, porque los periodos de putrefacción avanzaban, entonces ya no se sabía si era la putrefacción lo que estoy observando o la enfermedad en sí misma, etcétera, etcétera. Y ahí empieza un personaje que es un biólogo que se llama Bichard, que es el que empieza a hablar más, generar un lenguaje más técnico y hablar de láminas y membranas, porque en base a las autopsias se empieza a hacer todo un estudio anatómico muy grande. Y eso cambia también, junto con estos eventos masivos de enfermedades, cambia la política y la posición política que tiene el médico. El médico empieza a tener como una autoridad
el Estado los empieza a tener en cuenta, empieza a tener una autoridad militar y policial y un poder del Estado. Entonces empiezan a generarse estudios más oficiales, por decirlo así, y empiezan a preguntarse, bueno, ¿dónde generamos el estudio? ¿En los hospitales, en las morgues o en las universidades? Bueno, la universidad tenía un gran peso academicista, pero era todo dentro de un marco muy teórico. En el hospital, en la morgue, estaba toda la praxis, el cara a cara, y bueno, se empieza a armar una combinatoria de ambas, y acá es donde empieza a pasar una intervención del Estado que genera algo, una política económica que vemos que se modifica, que modifica también la industria en un montón de lugares, que es la intervención del Estado para generar una única medicina oficial. Hay varias personas que se dedicaron, no Foucault, porque, bueno, no llegó a esto, pero a investigar cómo en ese monopolio que se genera del saber en cuanto a la medicina occidental, empieza a hacer una competencia, y de nuevo acá aparece ya no tanto el lenguaje del miedo, sino el lenguaje de la ansia del poder y la codicia. En ese monopolio y en esa homogeneización del estudio, en donde se empieza, digamos, a desprestigiar un montón de prácticas de sanación muy eficientes. Pero en este, digamos, avance monopólico de la mirada del miedo y la mirada ahora de la sed de poder, y de la visión un poco mezclada entre digamos, los lentes de la razón, pero digamos, la supuesta entendimiento de la razón, pero a través de los lentes del miedo del catolicismo, como hablamos del lenguaje terrorífico del mal. Entonces el monopolio empieza a constituirse porque tenía el estudio de la medicina. Al principio no era tan así, pero cada vez fue más. En donde la homogeneización de los saberes iba a empezar a representar intereses económicos por distintos lugares. Entonces lo que se considera como verdad para la praxis médica, aunque no cumple con los requisitos por ejemplo, de los postulados de Koch o de ningún casi protocolo científico de reproductibilidad, sino de estadística, lo cual no es ciencia si se basa en estadística, empieza a generar, bueno, hay un montón de historiadores que hicieron esta arqueología distinta, en donde, o sea, distinta a la que hizo Foucault, que es como sigan el dinero, y empieza a haber familias y políticas y distintas empresas, creo que están ahí los Rothschild, y distintas familias que tenían la empresa del petróleo y generaban las pastillas y podían lograr unir las pastillas con sus industrias y la medicina, entonces lograr tener un monopolio infinito. Y el monopolio también que entra por la política genera un negocio perfecto en el momento en el que a la hora de trabajar en blanco tenemos una obra social que financia determinado tipo de industria, determinado tipo de... Los libros de medicina lo escriben las empresas farmacéuticas. De hecho, creo que en Argentina fue en la época de Onganía, se vio esto, ¿no? Como un médico presidente queriendo sacar a Bayern y a distintas empresas, incluso de la Facultad de Medicina, y nada, empezó a generarse una propaganda nefasta contra él, diciéndole que era como una tortuga, que retrasaba, pero era toda una propaganda norteamericana también. En fin. Entonces, por un lado esto, ¿no? Digamos, la medicina tiene estas cosmovisiones y se empalma por un sentido, digamos, de estas dos mentalidades propias, así también un poco de la mentalidad occidental, de competencia,
de competencia monopólica ambiciosa, en donde, de nuevo, billetera mata ciencia, pero de nuevo esto, ¿no? O sea, pasa esto, cuando alguien dice, no, la ciencia dice tal cosa. Bueno, no hay tal cosa, ¿no? Hay distintos consensos científicos que pocos años después se contradicen, pero ninguno, o sea, es, digamos, un acuerdo total. O sea, un empresario financia un experimento científico con sus sesgos y busca encontrar algo para un fin determinado, porque si no, no invertiría su dinero. Entonces dice, la ciencia dice esto. Es así. Las, digamos, las investigaciones científicas que fueron de científicos particulares y que hicieron descubrimientos sin tener un financiamiento, lo cual es muy difícil. O sea, agarren ustedes, cómprense un microscopio científico, yo ya lo traté de hacer, y salía $11.000. Solo el electrónico, el microscopio electrónico. Ya era muy difícil, así que tuve que también desarrollar en mi juventud experimentos con elementos muy precarios. Pero bueno, sin esos financiamientos es difícil acceder a poder hacer experimentos científicos, así que todos tienen un interés detrás y en muchos de ellos es generar, o sea, la industria generando más mercado, más productos para enriquecerse más. O sea, la inversión que tengo va a ser para ganar. Me fui un poco por las ramas. Ahí está. Me había quedado en el tema de este desarrollo anatómico y estudio anatómico de la medicina, en donde ya los médicos buscaban un asidero físico de la enfermedad. O sea, buscaban lesiones, buscaban su asidero, su localización anatómica. Antes no, antes se decía, bueno, ¿para qué me voy a fijar en eso si después se puede extender o continuar por otras partes? Entonces empieza a ver ese foco. Con lo cual genera una divergencia o un cambio en donde antes el paciente era escuchado y observado, ahora va a ser mucho más el foco, no tanto en su padecer, en lo que dice, sino en verlo. Entonces empieza a ver como un médico más silencioso que examina y escucha menos. Eso hasta un tema fundamental que es, digamos, un tema de inflexión que tiene un montón de contradicciones en la medicina occidental, que es las fiebres. Las fiebres no tenían una región particular, porque en realidad las enfermedades no necesariamente tienen un asidero, una región corporal, como visible como una lesión. Entonces las fiebres empiezan a generar un cambio de paradigma. Bueno, ya sabemos por la medicina biológica que las fiebres son un síntoma de una fase de la enfermedad que está en reparación, del programa biológico que está en reparación. Entonces, empiezan a haber un montón de teorías a lo largo de la historia de la medicina que hablan de esto, de como si de las más antiguas, como incluso de la edad antigua, la edad griega, en la que los antiguos griegos, consideraban como que el momento de la fiebre era como el fuego del cuerpo quemando un proceso, quemando distintas cuestiones, en donde empieza de nuevo a aparecer la visión catolicista de si es mala o es buena la fiebre, ¿no? Siempre está como esta visión dual de es mala, es buena la fiebre, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que parar la fiebre? Bueno, y ahí mismo incluso en la medicina la medicina comercial hay, digamos, variables, pero bueno, ya conocemos como según
la medicina biológica cuál es la función exacta. Con el tema de las fiebres se genera un quiebre en el cual se empieza a generar una idea de que es la respuesta del cuerpo, una respuesta sana de un cuerpo sano, las fiebres que se generan y que al mismo tiempo no tienen un asidero anatómico. Entonces ya tenemos como distintas formas, una medicina anatómica, una medicina clasificadora de síntomas, una medicina preventiva con consejos saludables y esa otra medicina que empieza a considerar el ambiente también. Y cómo el Estado empieza a ponderar estas mancias es también generando un sistema a través de convencer a la burguesía de pagar mayores impuestos con la excusa de que o sea, y ese es el traslado de de la casa, medicina clínica en la casa, del hospital, con la excusa de que esto va a producir avances en el estudio del cuerpo y de la medicina, porque en los hospitales enseguida los cuerpos se van a abrir y se van a examinar y van a cotejar la información y va a haber como un avance, digamos, en este plano. Entonces, con ese fin, los ricos fueron convencidos de poder pagar un poquito más en impuestos para generar espacios públicos de avances científicos y estudios, etc. Por un lado eso, pero tenemos el avance de una, digamos, mentalidad competitiva sin una búsqueda de un rendimiento per se, digamos, que mejore la ciencia, sino de que mejore a nivel mercantil. Entonces, en realidad, nos encontramos ante una medicina mercantilista que utilizó su poder del Estado y su poder propagandístico, o sea, las farmacéuticas tienen, digamos, el consenso del Estado para cobrar fortunas, tanto en esa oficialidad que propone, como esto es lo oficial, como, bueno, de nuevo, con las empresas y las obras sociales y que la industria farmacéutica se asegura un lugar fundamental en las universidades. ¿Y qué es lo que hace? Esto genera una contrapropaganda a distintas formas de curación y a lo largo de la historia esto se vio, por ejemplo, hace como tal vez 100 años, o el uso de ventosas que usaban las abuelas. Había una tradición que era de chupar una cuchara de plata, que bueno, que es el efecto que tiene, digamos, el elemento de plata, o los griegos lo conocían como plata coloidal, los coloides de plata, con algunas aguas contaminadas, entonces te liberabas de una intoxicación. Esto se vio así, o sea, creo que en la Edad Media también se dieron cuenta que cuando el agua estaba contaminada y había cólera, los ricos que tomaban la misma agua del mismo pozo en una vasija de plata no se intoxicaban porque el agua tenía propiedades que, digamos, purificaban de alguna manera. Entonces, en la Edad Media se dieron cuenta así, los griegos tenían en la plata coloidal y en la medicina popular se usaba esto de chupar una cuchara de plata, que incluso en épocas en la Argentina, creo que en los 90, Antonio Urdiales, un gran escritor y amigo mío, le decía a su hijo, tomá cualquier agua en la época del cólera, pero tomá a través de esta bombilla de plata. Bueno, y así, hoy en día una bombilla de plata es impagable, pero bueno, el tema en Italia con el tipo que empieza a ver los efectos altamente benéficos del bicarbonato de sodio y lo empieza a implementar como en su praxis médica, estuvo preso 2 años por eso. Algo que es un hecho, que funciona verificablemente.
pero que no es reditual, no es redituable, no entra dentro del mercado porque el bicarbonato de sodio es un componente químico de la naturaleza de fácil acceso. En Argentina, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero tenemos a Crotogine con el descubrimiento de la crotoxina, que bueno, tuvo una desaparición un poco misteriosa y su casa explotó también en forma misteriosa luego también. En fin, o sea, existe un elemento de poder que ya hace tiempo que se fue gestando desde el plano de la medicina, con lo cual la medicina que responde al mercado es funcional a, digamos, discursos del poder, y su máxima expresión se vio en el año 2020.